Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Comentar, como siempre, que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda dar valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Group, Equity Latam, son instrumentos derivados, contratos por diferencias, son instrumentos especulativos considerados de alto riesgo, debido a que utilizan un considerable apalancamiento, por lo tanto, para poder operarlos, se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento suficiente de mercado y de trading para poder hacer una gestión asertiva. ¿Vale? Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a empezar con una visión macroeconómica o con algunos indicadores macro que se presentan durante el día de hoy. Vamos obviamente a dar noticias relevantes, sobre todo desde el enfoque de política comercial, aranceles, desde Estados Unidos y obviamente con China. Y vamos a también comentar pues algunos temas relacionados para con esta información, ¿vale? Eh, para los que nos siguen, pues se habrán dado cuenta que estuvimos ausentes por unos días. A partir de hoy, pues estaríamos de forma constante haciendo las evaluaciones que estábamos realizando los lunes, miércoles y viernes, y ya por ahí el día lunes les estaremos informando de algunos ajustes que tenemos para con el contenido que queremos darles, referente pues a ciertas especificaciones que queremos realizar, con el objetivo pues que haya un enfoque mucho más claro a ciertos mercados, ¿no? A veces cuando queremos abarcar todo, pues no nos da tiempo generalmente y se van quedando rezagados pues ciertos temas interesantes, por lo tanto ya les estaremos contando qué vamos a realizar, ¿vale? Entonces el día de hoy, martes 11 de junio del 2025, se han presentado diferentes temas relevantes, diferentes temas interesantes. Vamos a comenzar con lo que sería pues un ligero aumento de la tasa de desempleo en el Reino Unido, como podemos observar. Se ha mantenido bastante constante la tasa de desempleo. Vamos a ver un poquito el histórico, muy cercano a lo que sería pues el 4.4, pero en las últimas evaluaciones pues hemos tenido dos incrementos, uno para febrero y uno para el mes de marzo, hacia el 4.6%, ¿vale? Cuando ya vemos un poquito todo el plazo, si bien el nivel de tasa de desempleo pues se encuentra cerca de una zona de rango inferior en el comportamiento de la tasa de desempleo en el Reino Unido, si vemos, habíamos analizado que en el último año pues ya vemos un comportamiento creciente, ¿no? Un comportamiento ascendente, en donde el mínimo estuvo en 4% y actualmente se encuentra en 4.6%. ¿Ok? Esto obviamente pues habla de ciertas presiones desde el sector o del, del área de empleo en este país, pero pues estaremos viendo, o más bien la idea es correlacionar con diferentes indicadores cómo este contexto pues está conformando. También por ahí tuvimos, está de este lado, cambio en el empleo. Como podemos observar, pues se presenta en 89,000 nuevos puestos por debajo de los 112,000 del mes previo o de la evaluación previa. Y también aquí podemos observar que está pues ligeramente débil, ¿no? Si nosotros vamos a ver un poquito todos los tiempos para que podamos observar que esta zona, si bien pues se encuentra cerca de un promedio, por lo menos a la vista que pudiéramos observar, sí muestra cierta debilidad de lo que estaba mostrando por lo menos en los últimos periodos, ¿no? Entonces, si bien está muy cerca del promedio, podría arriesgarme a decir incluso que se encuentra ligeramente por encima del promedio. Muestra cierta debilidad al estar por debajo del dato previo, una cierta desaceleración en los nuevos puestos, y por lo tanto, correlacionando lo que sería ambos datos, podríamos ver una ligera presión desde el factor de empleo en el Reino Unido. Vamos a ver por acá lo que sería un contexto general, rápido.
Vemos que los datos de inflación, pues en la última evaluación estuvieron elevados, 3.5%, y también lo platicamos, lo estuvimos cubriendo. Las tasas de interés en 4.25%, le ha costado al Banco de Inglaterra bajar tipos, sobre todo por el mantenimiento, ¿no? En lo que sería las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, habíamos analizado que en general, esto lo veíamos como en esta parte como de comparativo, en general el Reino Unido pues mantenía ciertos niveles bastante, digamos, mm, con cierta fortaleza, con lo que sería por lo menos el comparativo para con los países del continente europeo. Eso habíamos visto, por lo tanto, esa ligera o, bueno, esa fortaleza más bien comparada con diversos países de la zona euro, pues había llevado a que la libra esterlina mantuviera una tendencia alcista bastante clara, que de hecho actualmente todavía mantiene. Vamos a verlo por acá. Y este patrón ascendente, este patrón alcista, pues ha sido bastante claro ya dentro de los últimos, prácticamente los últimos 6 meses, el último semestre. Sin embargo, pues ahora, después de hacer todo este proceso ascendente, está tratando de, o se está encontrando con lo que sería, pues, diversos niveles en la estructura. ¿Vale? Vamos a ver un poquito más de plazo. Vamos a poner en velas diarias y vemos cómo esta zona que vemos por acá es una zona de resistencia que hasta este momento está tomando y le está costando, ¿no? A lo que sería la libra esterlina. Esta zona, esta área, este máximo dentro de una perspectiva de mediano o largo plazo, máximo previo, pues funge, como podemos ver por aquí, empieza a observarse como un nivel de resistencia importante y si bien no es el más relevante, también hay que decirlo, no sería como la resistencia de mayor peso, sí es una referencia dentro de las zonas limítrofes, dentro de los rangos máximos, que podría resultar importante, por lo menos en algún tipo de reversión. Sin embargo, pues en el corto plazo está tratando, ya vamos a verlo en velas de una hora, en el corto plazo, pues está tratando de aguantar, incluso haciendo un movimiento de reversión bastante interesante, incluso por aquí vemos un ligero tipo de doble piso en esta zona y probablemente pues pueda ir a buscar en lo que sería el último tramo la proyección aproximada hacia lo que sería pues esta zona de resistencia, ¿no? Muy cercana, más bien que acabamos de mencionar, muy cercano al máximo previo. Entonces, bastante razonable que el movimiento pueda continuar al alza, por lo menos en los niveles que se había estado encontrando la libra esterlina. Al final, el canal alcista sigue siendo fuerte, sigue mostrando fortaleza, e incluso por aquí, pues tenemos incluso un movimiento ascendente en donde esta zona que se percibe como soporte, pues de hecho lo respetó y está dando un giro a lo que sería un movimiento probable hacia el 1.3613, ¿vale? Entonces, esta sería como la estimación probable desde el enfoque técnico, también considerar que estos números que ha mostrado el Reino Unido, pues lo fortalecen y también considerar que el dólar index o el dólar en sí mismo, lo que sería la moneda del dólar, pues ha reflejado bastante debilidad en lo que serían los últimos meses también. eh, También se muestra dentro de un canal descendente, un canal bajista que ha ido respetando y que incluso pues lo ha llevado a perforar lo que sería la directriz alcista de largo plazo y lo que sería este nivel de soporte también de largo mediano plazo en los 100 puntos para continuar con un descenso. Aquí para los que les llama la atención de que si bien los datos, vamos a verlos por acá en la fuente TradingView, los datos de Estados Unidos, pues hasta cierto punto muestran un poco más de fortaleza, independientemente de que el último movimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos haya sido decreciente. eh, Al final se muestra más estabilidad a nivel variables macroeconómicas. Sin embargo, la incertidumbre en Estados Unidos por el tema de política comercial, pues es muy grande, eso le ha impactado mucho
en la confianza de los inversionistas a nivel global por cualquier tipo de título que se esté adquiriendo valorizado en dólares. Y por otro lado, pues también un cierto cambio de paradigma, ¿no? Que es mucho más profundo, lo que se ha ido, pues, reflejando en diversos foros, incluso en foros como Davos o el Foro Económico Global. eh, hay un nombre, ahorita no lo recuerdo, pero digamos, en diversos foros a nivel internacional y diversos analistas geopolíticos ya se ha hablado mucho, no es ningún secreto que se hable mucho de lo que sería el nuevo orden mundial. Entonces, dentro de los países que más están empujando con temas de liderazgo, pues tenemos obviamente Estados Unidos, pero también tenemos a China, Rusia, India, países emergentes que anteriormente pues no se les daba mucho peso, pero que actualmente empiezan a tomar pues mucha relevancia, ¿no? Sobre todo, ahorita estamos viendo, de hecho, el tema de esta negociación o este acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, donde China está mostrando tener un mayor margen de maniobra en las negociaciones, ¿no? Un mayor control en la negociación por ser dueño de lo que sería estas materias primas llamadas tierras, digamos, tierras raras o como materias primas raras. Déjenme les doy el concepto para no errar. Pues sí, se le denomina un conjunto de lo que sería diversos elementos que se engloban dentro de lo que sería el concepto de tierras raras, ¿no? En este caso, estas tierras raras que China tiene prácticamente en una mayor ponderación global, algunos analistas hablan del 70 al 90% de control global para lo que sería pues estas materias primas que son tan importantes en lo que sería diversas industrias, como el sector automotriz, como el sector de microprocesadores, como el sector de tecnología propiamente, como la industria armamentista, entre otras cosas, o entre otros sectores o industrias estratégicas. Pues obviamente en el punto donde China empiece a restringir los niveles de exportación, pues pone en completo desequilibrio a los demás países que dependan de este tipo de materias primas para su producción. Entonces, eh, ¿por qué les cuento esto? Porque cada vez es más notable, esto lo hemos cubierto en Equity, su servidor. He tenido la oportunidad de dar diversas conferencias alrededor de Latinoamérica hablando del tema del auge emergente, países emergentes, divisas emergentes, etcétera, y lo hemos cubierto, ya tiene algunos años, y por lo tanto lo quería comentar en esta ocasión, aprovechando las noticias, porque esto no es un tema nuevo, esto es un tema que se ha ido gestando dentro de los últimos años, pero cada vez es más visible que la preponderancia del país chino, en este caso en específico, pues es importante, ¿no? Y el punto o digamos la conclusión de todo esto es que Estados Unidos pues ahora está pidiendo negociaciones para poder llegar a un acuerdo donde se le abastezca de estas tierras raras, ¿vale? O de los elementos dentro de estas tierras raras, ¿vale? Entonces el índice dólar o el dólar en sí mismo ha perdido valor con múltiples divisas, no solo economías desarrolladas, como lo que sería la muestra del índice dólar, sino también en comparación con emergentes, que hoy veremos el peso mexicano, eh, debido a que esta preponderancia pues cada vez es menor para Estados Unidos y cada vez es mayor para otros países emergentes como China, Rusia, que empiezan a tomar más control, ¿no? Dentro del enfoque geoestratégico. Entonces, es un tema muy interesante, y aquí pues sí cabe destacar que durante bastantes meses, lo que sería la fortaleza económica de Estados Unidos, pues ha sido mayor en contra de diversos países europeos. Sin embargo, la tendencia en las divisas es opuesta, ¿no? Las divisas de países europeos, pues se han apreciado y el dólar se ha depreciado. Por otro lado, pues las tasas de interés, sabemos que la Reserva Federal es uno de los bancos centrales que más ha mantenido tasas en niveles elevados históricamente hablando,
en comparación pues, con países de todo el mundo, incluyendo países europeos. Sin embargo, digamos, este impulso desde la economía de Estados Unidos, desde la política monetaria de Estados Unidos, que debería ser de apreciación para el dólar, vemos todo lo contrario. Por lo tanto, es importante entender que esto tiene más profundidad y que va desde un enfoque geoestratégico completamente, en donde cada vez, repito, es más notorio que la preponderancia de Estados Unidos es menor, hablando de geoestrategia, obviamente, mientras que en países como, emergentes como China, Rusia, India, pues cada vez tienen mejores resultados, ¿no? Mejores perspectivas, ¿vale? Entonces, esto obviamente pues se valoriza en inversiones y el público inversionista a nivel global pues migra capitales y claramente los activos dolarizados no son los activos que estén teniendo una mayor demanda, al contrario. Y también, pues no se está tomando como activo refugio, a diferencia del oro, que claramente, pues ha tenido movimientos ascendentes, ¿no? Entonces, vemos cómo, aprovechando, ¿verdad? El comportamiento del oro, pues se mantiene intacto, prácticamente la directriz alcista se mantiene intacta, con movimientos ascendentes, el día de hoy ganando 0,23%. Eh, el activo refugio por excelencia, que es el oro, pues sigue mostrando esa fortaleza y aquí pues se puede ver que gran cantidad de inversionistas a nivel global están buscando como refugio el oro, definitivamente, por el crecimiento que ha tenido. Y también algunos están buscando primas de riesgo mayores a través de mercados de renta variable y criptomonedas, que a pesar de que sabemos que son más volátiles, pues están dando todavía beneficios, ¿no? A pesar de los temas de sobrevaloración que hay en Estados Unidos, por ejemplo, que ya hemos platicado también, los mercados siguen creciendo, ¿no? Incluso podríamos hablar de este movimiento ascendente, un tipo de onda expansiva, tipo de onda Elliott aquí en 5 niveles, uno, 2, 3, 4, 5. Muy probablemente que llegue, es probable que llegue a toda esta zona de resistencia de máximos históricos, cercana a los 6.000 puntos, que prácticamente pues, los está superando, los 6.036 puntos, pero pues sí es un nivel de resistencia que probablemente pues pueda buscar alguna reacción, ¿no? Entonces vamos aquí vamos a monitorear que probablemente pues esta zona funja como, por un lado, pues, eh, digamos, capitalización de ganancias para las posturas que estuvieran abiertas, para digamos, diversos tipos de inversionistas y de traders, pero sobre todo, pues sí, observar que el máximo histórico generalmente pues es un nivel importante donde la oferta incrementa, ¿no? Donde la oferta empieza a tomar más peso. Entonces, no sería nada razonable que hubiera algún retroceso, como un primer nivel, hacia lo que sería los 5.700 puntos aproximadamente, y un siguiente nivel en las zonas de retroceso de Fibonacci, 38 puntos, 50 y 61 puntos, ¿vale? Hasta este momento lo que sería la tendencia de los mercados estadounidenses pues está prácticamente intacta y también activos como el Bitcoin o las criptomonedas en general, nos referimos a este activo que es uno de los referentes de todo este mercado extra bursátil. Eh, Vemos cómo están $109.000 por Bitcoin y esto también habla de que múltiples inversionistas a nivel global aún están buscando primas de riesgo, independientemente que gran cantidad de los capitales se esté yendo al oro, ¿no? Como activo refugio. Entonces, eh, aquí nos detuvimos un poquito en el calendario económico, solo para que vieran un poco de análisis cruzado con la libra esterlina, el dólar y obviamente pues tuvimos que llegar activos que son referentes a la economía estadounidense. Vemos que la tasa de empleo, ya la habíamos visto, vamos a ver por acá el día de hoy que se presentó producción industrial en México, hay datos cruzados, vamos a ver un poquito aquí la producción industrial con movimientos interanuales de México, ha tenido o el día de hoy tuvo un movimiento descendente, se presenta, ¿está dónde está? Acá está, en un -4%, cuando
en una evaluación previa se encontraba en 1.9%, ¿vale? Al ser una evaluación interanual, este decremento es importante y se empieza a ver cierta debilidad, ¿no? Lo que sería la producción industrial en México. Sin embargo, hay contraste en lo que sería el país de México. El día de hoy incluso la presidenta Claudia Sheinbaum de los, digamos, del país mexicano anunció diversas inversiones que son importantes, bastante relevantes en cuanto a la cantidad nominal de inversión, desde diversas empresas, por ejemplo Heineken, entre otras compañías eh, que están pues buscando proyectos de largo plazo para con el país y esto contrasta, ¿no? Si bien la producción industrial empieza o podemos observar ciertos movimientos no acelerados como podemos ver en el histórico, por ahí movimientos relevantes pues, se dieron, vamos a ver algunas fechas específicas en el 83, en el 86, en el 94, crisis en México, en el 2008, crisis financiera, la crisis por COVID, obviamente, el 2020, y si bien son movimientos negativos relevantes, que están en un cierto límite inferior de lo que sería ciertas zonas de soporte pues, no, sí, de niveles que no deberían de pasar, es a lo que me refiero, el argumento, niveles que no deberían de pasar del -4, -5%, probablemente -7%, o -5% más bien, hay que estar como evaluando, monitoreando. Todavía se encuentra en niveles de recuperación que pueda revertir al alza. No se trata de una crisis, aunque también hay que mencionar que los diversos pronósticos por parte de eh, pues, organizaciones importantes como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial han hecho ciertos ajustes para con la economía mexicana de lo que sería el pronóstico del crecimiento económico o la actividad económica del país con revisiones a la baja. Entonces, la producción industrial podría reflejarnos cierta consecuencia de lo que se ha venido presentando. Obviamente México es, es un país bastante, eh, pues sí, dependiente, ¿no? De las exportaciones e importaciones para con Estados Unidos y todo este tema arancelario, lo que sería pues el tema de aranceles mínimos del 10%, los aranceles que fueron del 25 al 50% en acero y el aluminio, ciertos aranceles para ciertas industrias, obviamente pues se está impactando y la producción industrial nos puede ver eso, nos estaría reflejando eso. Sin embargo, también les comentaba el contraste que ha hecho que el peso mexicano se siga apreciando, ¿no? Entonces, aquí hay un contraste, está por un lado el pues la información que se presenta el día de hoy por parte del gobierno de México en estas inversiones que le comento, en la conferencia matutina que todos los días pues da la presidenta Claudia Sheinbaum, está este contraste para con inversiones en México, la apreciación es importante, es más del 1% para lo que va del intradía y muy probablemente pues el nivel de precio se vaya a dirigir hacia los 18,70 pesos por dólar, ¿vale? Entonces es una apreciación importante. Y por otro lado tenemos otra noticia que sería la inflación en Estados Unidos, ¿no? Que mostró prácticamente estar por debajo de estimaciones. El consenso de analistas esperaba un repunte en la inflación y la inflación subyacente aguanta en el 2.8%, inferior a lo que se esperaba, y la inflación general, la inflación normal, digamos, se presenta con un ligero aumento, pero por debajo del pronóstico que esperaba 2.5% y se presenta en 2.4%. Entonces, esto es relevante porque obviamente son disminución en las presiones inflacionistas de Estados Unidos, y esto el peso mexicano también lo toma como fortaleza porque al final, hasta el día de hoy, la tasa de interés de referencia emitida por el Banco de México sigue colocando pues una mayor rentabilidad, una mayor prima de rentabilidad, la tenemos por aquí. La tasa de interés actual en México es del 8.5% y en Estados Unidos es del 4.5%, casi el doble, un poquito menos del doble. Por lo tanto, pues aquí hay un diferencial
en tipos que es interesante para muchos inversionistas, sobre todo porque México, a pesar de estos datos como la producción industrial que vimos, ha mantenido lo que sería también, pues, indicadores macro de, digamos, de fortaleza, ¿no? Por ejemplo, uno de los más importantes, la tasa de desempleo, que es una de las más bajas a nivel global, 2.5%. Eh, Otros niveles, por ejemplo, inflación, pues con ciertos repuntes al alza, pero también dirigiéndose a lo que sería el target del Banco de México, y un Producto Interno Bruto que muchos, sobre todo en medios mexicanos, pues estaban argumentando que iba a caer en recesión técnica, y al contrario, el último trimestre para México se presenta en dato positivo, 0.20% de incremento, lo que elimina la posibilidad momentánea de recesión técnica, y esto habla de cómo México, pues, a pesar de toda lo que sería la complejidad económica que se ha reflejado a través, pues, de este tema, sobre todo bilateral con Estados Unidos de América, pues ha aguantado, y el público inversionista pues está confiando bastante en lo que sería inversiones en México, no solo de corto plazo, también de largo plazo. La Bolsa Mexicana de Valores, bueno, vamos a terminar de ver aquí el probable movimiento hacia los 18.70, que sería un nivel razonable. Voy a, voy a colocar por aquí un impulso de retroceso de Fibonacci. Lo voy a ajustar un poco para que sea un poquito más realista. Sería por aquí. Estaría... denme un segundo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Estaremos viendo que hay un retroceso que ya habría perforado los 38 puntos de Fibonacci en este nivel en el peso mexicano. Estaría buscando pues el nivel, ¿no? Que les había comentado, 18,70 pesos por dólar, nivel probable de apreciación para el peso mexicano, de apreciación para el dólar en esta paridad. Y vemos cómo la estructura pues es bastante clara, ¿no? Aquí pues empezar a ver el nivel porque también se cruza con lo que sería, está muy cercana a lo que sería un piso de directriz alcista, muy importante porque estamos hablando de una directriz de muy largo plazo, ¿vale? Entonces ya estaremos evaluándolo. Comentar que la Bolsa Mexicana de Valores ha tenido un excelente desempeño en lo que sería los últimos periodos, y prácticamente pues está muy cerca de máximos históricos, ¿no? Las valuaciones que estaremos analizándolas en futuros días, en los diversos análisis que vayamos realizando, también son muy atractivas en la Bolsa Mexicana de Valores, por los fundamentos que mantienen las empresas de la muestra. Por lo tanto, pues se ha ido reflejando tanto en la bolsa, tanto en el mercado de deuda, en este caso mexicano, tanto con lo que sería en consecuencia pues la paridad, ¿no? La divisa mexicana, ¿no? La paridad dólar-peso. Entonces, por aquí tenemos otro dato, por ahí también solo comentar que se han acumulado 3 periodos semanales en revisión, de disminución en los inventarios, superior, considerablemente superior a lo esperado, y esto habla de una demanda probable relevante para con el petróleo, o un problema de oferta, ¿no? Que esté disminuyendo. Entonces vemos como el WTI, la referencia de petróleo de Estados Unidos, pues ha marcado bastante bien lo que sería este comportamiento de la demanda, y está tratando de regresar a lo que sería el soporte de mediano plazo de los 65 dólares por barril. Bastante agresivo el día de hoy en subida, 2.9%. Esto, obviamente, este reflejo del precio le estaría ayudando, por un lado, el, los inventarios que vimos de petróleo crudo, por otro lado, estaría ayudando, pues, y por otro lado, más bien, porque son dos aspectos que en este momento podríamos correlacionar, y por otro lado estaría ayudando pues este acuerdo entre Estados Unidos y China, ¿vale? Voy a hacer la cita para aprovechar este aumento de los precios del petróleo, que es bastante relevante, sobre todo porque está regresando al área y porque podríamos hablar de un probable incremento por este patrón
este patrón alcista, ¿no? De reversión alcista, que es un tipo doble piso, ¿no? Que podría estar confirmando con los movimientos del día de ayer y del día de hoy. El día de hoy se anuncia un acuerdo con China. El presidente Donald Trump mencionó que el acuerdo con China está hecho a la espera de la aprobación final del presidente Xi Jinping. En este caso, al parecer, Donald Trump ya lo habría firmado o estaría pues de acuerdo con el acuerdo. Menciona Donald Trump que China suministrará imanes completos, todo este tema de y tierras raras necesarias por adelantado, y Estados Unidos estaría importando con aranceles del 55%, mientras que China estaría importando con aranceles del 10%, ¿vale? Pero hay que esperar a lo que diga Xi Jinping, en este caso el presidente chino, porque si lo pensamos bastante objetivo o de una forma muy objetiva, 55% de aranceles a la importación no es tan pequeño, ¿no? No es cualquier cosa, un 55%. Por lo tanto, solo al parecer el acuerdo está realizado y solo faltan aprobaciones y por lo tanto, pues la perspectiva para la economía global a nivel commodities, a nivel materias primas, principalmente energía, petróleo, pues es positivo y vemos como el ascenso de los precios del petróleo pues se está dando de esta forma también correlacionada. Eh, por último, comentar que los bonos del tesoro pues están manteniendo ese comportamiento dentro del rango con bastante incertidumbre y comentar que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en Washington dictaminó que los aranceles de Trump pueden permanecer en vigor mientras se revisa un fallo de un tribunal inferior. En medio de un debate legal en curso, esto acerca de los límites de autoridad presidencial en política comercial. Pero esto es algo bueno para Donald Trump. Se mantienen los aranceles recíprocos y el presidente Donald Trump mencionó o se mostró bastante complacido con la decisión del Tribunal Federal de Apelaciones que permite el uso de aranceles para proteger los intereses nacionales, calificándolo de una importante victoria para Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, si bien empieza a haber ciertos acuerdos estratégicos, sobre todo con potencias como Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, Reino Unido, etcétera, eh, también estaríamos entrando en una nueva era donde los aranceles ya serían parte de la economía, ¿no? Ya por lo menos una base muy general para muchos países y los acuerdos bilaterales económicos o multilaterales pues se empezarían a mover. Por lo tanto, el mercado pues estaría empezando o buscaría empezar a descontar este tipo de nueva realidad para una política comercial cada vez más explícita, aunque los acuerdos de hoy son bastante buenos para múltiples mercados, ¿no? Por ejemplo, la bolsa mexicana de valor, la bolsa, perdón, las bolsas estadounidenses pues están teniendo un buen desempeño, el índice de volatilidad cayendo a niveles inferiores de lo que sería su soporte de corto plazo, tratando de perforar a la baja. Ya vimos los bonos del tesoro, el oro, ya vimos el petróleo, y con diversos índices, pues bastante razonable en movimiento. Esto sería como la evaluación que queríamos dar. Y con esto nos estaríamos despidiendo para el día viernes. Vamos a tener una revisión de cómo le ha ido o cómo le fue en esta semana a los mercados, con algunas especificaciones, también obviamente cobertura de noticias para tratar de mantenerlos informados y como siempre les agradecemos mucho por su tiempo. Cuídense mucho, que estén muy bien y los estamos viendo en futuras emisiones. Gracias.